¿Sabías que una sonda humana aterrizó en Venus? Funcionó menos de una hora, pero sorprendió a los científicos con lo que envió. Durante el siglo XX, Venus fue un gran misterio para los astrónomos, ya que su superficie permanecía oculta tras nubes, aunque podíamos rastrear su órbita. Nadie conocía la superficie, hasta que un hombre trajo una posibilidad más oscura. En los años 60, el astrónomo Carl Sagan habló de un efecto invernadero descontrolado. Sagan afirmó que el dióxido de carbono en Venus atrapaba el calor como una manta gruesa, convirtiendo al planeta en una olla de presión y despertando interés científico. ¿Era Venus un páramo calcinado o algo más? Solo había una forma de saberlo. Debíamos ir. Saber que Venus era una olla de presión planetaria no detuvo a las superpotencias, solo elevó las apuestas. La carrera espacial en la Guerra Fría enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética, donde el ganador se lo llevaba todo. Liderados por Nikita Khrushchev, los soviéticos buscaban demostrar su tecnología y superar a los estadounidenses. Sorprendieron al mundo con el Sputnik 1 en 1957 y el viaje de Yuri Gagarin en 1961. Mientras los estadounidenses intentaban alcanzarlos, los soviéticos buscaban algo mayor. Venus estaba más cerca que Marte en su máxima aproximación, a solo 24 millones de millas. Era el sitio ideal para plantar una bandera. El programa Venera, nombrado por la palabra rusa para Venus, inició en 1961. Venera 1 fue un intento audaz. Una sonda de más de 1.400 libras fue lanzada para sobrevolar el planeta y enviar datos, pero tras 7 días se perdió el contacto. La sonda pasó por Venus a 62.000 millas sin resultados útiles. La Venera 2 falló. Su sistema de enfriamiento se apagó y se dañó antes de obtener datos, evidenciando la dificultad inicial. Viajar al espacio era difícil. Las sondas debían volar solas meses y llegar bien o morirían al instante. Las ventanas de lanzamiento eran muy pequeñas, solo cada 19 meses y la tasa de fallas era alta. Los soviéticos lanzaban sondas en pares por necesidad mientras se reorganizaban. La NASA lanzó el programa Mariner. El Mariner 1 se desvió por un guión faltante en su código y fue destruido sobre el Atlántico. Pero su gemelo, el Mariner 2, funcionó perfectamente. Lanzado en agosto de 1962, completó el primer sobrevuelo planetario exitoso en la historia de la humanidad. En 42 minutos, el Mariner 2 confirmó las peores sospechas de Sagan. La superficie estaba a unos 800 grados Fahrenheit, suficiente para derretir plomo. También descubrió que la atmósfera era una sopa espesa y aplastante de dióxido de carbono, sin un campo magnético protector. La NASA analizó los resultados y decidió dejar pasar a Venus. El enfoque pasó a la Luna y Marte, pero Venus y los soviéticos no se rindieron. Consideraban Venus suyo. En 1965 lanzaron la Venera 3 con el objetivo no solo de hacer un sobrevuelo, sino de lograr un aterrizaje real. Durante su viaje, su radio falló, pero la trayectoria de la sonda fue perfecta. Se estrelló en Venus el 1 de marzo de 1966, siendo el primer objeto humano en impactar otro planeta. La Venera 4, lanzada en junio de 1967, fue más lejos. Liberó una cápsula con paracaídas que envió datos por 93 minutos durante el descenso. La temperatura era agradable, como un día de verano en la Tierra, alrededor de 80 grados Fahrenheit, y luego empeoró. A medida que la sonda descendía, el ambiente se transformó en una escena de película de terror en Venus. El aire es tan denso que parece líquido. Cuando Venera 4 descendía, la presión subió a 16 millas del suelo y la señal se cortó. La sonda fue aplastada como una lata de refresco vacía por el peso del aire. Los soviéticos quedaron sorprendidos de que sus sondas no fueran lo suficientemente resistentes. Venera 5 y 6 llegaron en 1969 para confirmar esos hallazgos y fueron aplastadas igual. Durando solo 50 minutos, descubrieron que en la atmósfera superior de Venus, los vientos llegaban a 225 millas por hora y el aire contenía gotas de ácido sulfúrico. En 1970, la carrera espacial cambió después de que Estados Unidos llevó al primer hombre a la Luna, atrayendo la atención mundial. Los soviéticos necesitaban una victoria, y esa victoria sería un aterrizaje suave en Venus. Rediseñaron sus sondas. Venera 7 tenía carcasa de titanio y espuma para absorber impactos. Los soviéticos ya no buscaban ciencia, sino supervivencia. El 15 de diciembre de 1970, durante el aterrizaje, el paracaídas falló y la sonda cayó a 60 km/h contra la superficie. Esto debió ser el final. Debió morir al impactar, pero no ocurrió.
El aire denso, con una presión 92 veces mayor que en la Tierra, ayudó a frenar la caída, lo justo para que la sonda sobreviviera. Rebotó, se volcó y quedó de lado en la Tierra contra todo pronóstico. Transmitió datos por 23 minutos y sorprendió a todos. El suelo alcanzaba 887 grados Fahrenheit. Los soviéticos lograron el primer aterrizaje suave en otro planeta con la Venera 8 en 1972, confirmando que la luz solar llegaba al suelo pese a las nubes. Entonces lo vieron. Las sondas debían llegar antes a la superficie para sobrevivir. Usaron un nuevo truco de frenado aéreo, un disco metálico gigante que utilizaba el aire denso para desacelerar la sonda sin necesidad de un paracaídas. Venera 9 aterrizó el 22 de octubre de 1975, sobrevivió 53 minutos y logró algo histórico. Tomó la primera foto de la superficie. No era vida ni agua, solo un mundo muerto, un paisaje de rocas volcánicas rotas y tierra. El cielo era naranja y brillante por el CO2 que dispersaba la luz solar. Venera 10 aterrizó el 25 de octubre y mostró un terreno más suave, posiblemente antiguos flujos de lava endurecidos en placas. Estas misiones mostraron que Venus tiene volcanes, algunos quizá activos. La nave espacial usó radar para mapear el planeta y halló montañas enormes como Maxwell Montes, que superan en 36,000 pies al monte Everest. Luego llegó Venera 13 y lo cambió todo. Fue la exploradora definitiva de Venus, aterrizó en marzo de 1982 y tomó fotos a color de la superficie. Usaba un micrófono para captar el ruido de fondo. Las imágenes mostraban un paisaje oxidado naranja-marrón bajo un cielo amarillo, lecho rocoso plano con placas de roca basáltica, regolito suelto y pequeñas rocas angulares sobre la superficie. La sonda captó el primer sonido de otro mundo, un inquietante aullido grave del viento venusiano. La Venera 13 perforó la superficie y halló una roca igual al basalto toleítico del fondo oceánico terrestre. La sonda sobrevivió 127 minutos récord en Venus. La Venera 14 aterrizó cerca, pero no fue igual de exitosa. La tapa de la lente de su cámara cayó justo en el lugar donde aterrizaría el brazo de prueba de suelo. La sonda dedicó sus 57 minutos de vida útil a probar su tapa de lente en vez de medir la dureza de la superficie de Venus. Tras mediados de los 80, cesaron los aterrizajes porque la Unión Soviética tenía problemas económicos y el programa Venera resultaba muy costoso. En 1984, las misiones Vega soltaron globos en la atmósfera de Venus. Globos flotaron a 33 millas de altura y soportaron vientos de 200 millas por hora en la atmósfera de superrotación. Al desmoronarse la URSS en 1991, terminó el financiamiento para explorar Venus. La NASA, en cambio, prefirió invertir en Marte. Un rover como Curiosity o Perseverance puede durar 10 años, pero en Venus una máquina de $1,000 millones dura solo 2 horas. Los números no cuadran. ¿Por qué no hemos regresado a Venus? Venus es muy hostil. La mayoría de los chips modernos fallarían por el calor extremo. Construir un rover que sobreviva días requiere electrónica resistente al calor o grandes sistemas de enfriamiento, lo que lo haría demasiado pesado para volar. Por ahora, la superficie de Venus sigue fuera del alcance de la tecnología humana. Entonces, ¿qué fue lo que realmente encontraron los soviéticos? Aprendimos que hace miles de millones de años, Venus probablemente tenía océanos de agua líquida, incluso pudo haber tenido vida. Pero debido a que está tan cerca del Sol, ocurrió un efecto invernadero descontrolado. Los océanos se evaporaron y el vapor retuvo más calor. Luego, el dióxido de carbono en las rocas se liberó por el calor. Esto creó un ciclo que convirtió un paraíso en un horno. Hoy en día, no hay agua líquida en Venus, ni un campo magnético que lo proteja del viento solar. Es un planeta volcánico activo, con más de 85,000 volcanes identificados, aunque aún hay misterio. En 2020, científicos hallaron fosfina en las nubes de Venus, un gas que en la Tierra producen organismos vivos. Aunque la gente no está de acuerdo al respecto, sugiere que, incluso en este mundo árido, podría haber vida en las capas superiores y más frescas del aire. Pero Venus sirve como advertencia. Demuestra lo frágil que es el clima planetario. Nos dice que la diferencia entre una canica azul y un páramo quemado son solo unos cuantos grados y mucho dióxido de carbono. La NASA y Europa planean las misiones Veritas y Da Vinci para volver a Venus a finales de los 2020. No solo pasarán de largo, estarán tomando muestras de la atmósfera con herramientas modernas para descubrir más secretos del planeta. La superficie sigue siendo un infierno desolado, como la dejaron los soviéticos. Descubre,
50 datos sorprendentes sobre el espacio o haz clic en este video.